¿Estás buscando una placa base preciosa para coronar tu build blanca con un Intel Core de 13ª generación? Pues quédate con nosotros porque tenemos una ASRock que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos profundizando en el catálogo de ASRock de placas base, en este caso de las enfocadas para los procesadores Intel de 13ª generación, aunque como bien sabéis son también compatibles, perfectamente compatibles, con los de 12ª generación, hincándole el diente en esta ocasión a la Z790 Steel Legend Wi-Fi, una placa base que cuenta con unas especificaciones de gama súper alta, salvo un par de detallitos que vamos a aclarar más adelante, con una estética simplemente brutal, un apartado de conectividad brutal y algunas cositas muy interesantes, aunque obviamente hay algunos puntitos en los que cojea un poco si lo comparamos con las gamas súper altas de la propia ASRock, como puede ser por ejemplo la Taichi, que veremos más adelante. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas de la placa base. Una placa base en formato ATX con socket LGA 1700 y chipset Z790, que como hemos dicho es compatible con los procesadores Intel de 12ª y 13ª generación. Contando con, en el apartado de conectividad, en el panel trasero, un USB Type-C 3.2 generación 2, un USB 3.2 generación tipo A, dos USB 3.2 generación 1, un HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4. En el apartado de conectividad interna encontramos un amplio, un nutrido grupo de conectores que os vamos a dejar en pantalla para no hacer el vídeo excesivamente largo. Y como siempre vamos a comenzar por partes, como diría Jack el Destripador, y comenzamos con la zona de alimentación del VRM. Esa zona de la placa base destinada a alimentar milimétricamente o cuidadosamente el procesador para que alcance su máximo potencial. En este caso encontramos un VRM, un diseño de fases de 16+1+1 de 60 amperios. Es un VRM bastante más comedido que el de las gamas súper altas, pero no obstante se sobra y se basta para alimentar correctamente procesadores como puede ser el 13900K. Obviamente lo que no tenemos es margen para hacer overclock extremos a este tipo de procesadores, aunque personalmente no lo veo necesario, ya que son procesadores que vienen ya muy exprimidos, que ya de por sí cuesta mucho meter en vereda en el ámbito de temperaturas y que por tanto hacer overclock, salvo que os vayáis a meter en un mundo de refrigeración estratosférico, pues no va a mereceros la pena. Como de costumbre, en las gamas medias y altas de ASRock, el diseño del Dr. Morse incorpora la última tecnología de Smart Power Stage, optimizada para monitorizar la corriente y temperatura de cada fase, proporcionando así una alimentación más suave y limpia al procesador, con un mayor de rendimiento y capacidad para overclock, aunque ya hemos dicho el diseño del VRM no da para demasiado si montamos un procesador de gama súper alta como puede ser un i9. Para refrigerar todo esto encontramos un doble disipador de gran tamaño, en este caso rematados en color aluminio, que contrastan con el negro de la PCB, otorgando así una estética más que brutal a la placa base en general y a esta zona del VRM en particular. Pasamos a la zona de almacenamiento y PCI Express, que como bien sabéis es uno de los bombazos de esta nueva generación de procesadores y por tanto de placas bases. Encontramos un slot PCI Express 5.0x16 y un slot Blazing M2 PCI Express 5.0x4 en lo referente a almacenamiento, ambos con el máximo ancho de banda de esta última generación. Además encontramos dos slots PCI Express 4.0 y 3.0x16, implementando los dos superiores, que son los que normalmente utilizamos para instalar las tarjetas gráficas, que es lo más abultado y lo que más peso puede tener, proporcionando así un blindaje, un refuerzo extra para que el slot PCI Express soporte el peso de estas gráficas de tamaño tan exagerado para soportar las temperaturas de estas últimas gráficas de última generación. En lo referente al almacenamiento de alto rendimiento, además del slot PCI Express 5, pues del NVMe PCI Express 5.0 que hemos dicho, encontramos otros 4 HBM2 PCI Express 4.0 A x 4, rematando así un brutal apartado de almacenamiento
de alto rendimiento. Además, y por si esto fuera poco, encontramos 8 SATA 6 a 3 GB por segundo distribuidos en dos grupos, 4 en la zona inferior de la placa base y 4 en el perfil inferior derecho de la misma. En el apartado de conectividad y audio encontramos un adaptador de red, un Dragon RTL 8125BG a 2.5 GB para la conectividad cableada, junto con un Intel Wi-Fi 6.6 AX211 para la red inalámbrica, lo cual nos da básicamente una combinación brutal tanto para conectividad inalámbrica como cableada para que podamos disfrutar al máximo de nuestra conexión a internet. Por contrario y por contrapunto, y es uno de los puntos más flojos de esta placa base, encontramos en el apartado de audio un Realtek ALC897, que es básicamente uno de los chips más pasados, básicos y clásicos en el apartado de placas base. Por lo tanto, en el ámbito de sonido va a cubrir las necesidades básicas de cualquier usuario, pero no esperéis un chip de sonido de gama súper alta que dé capacidad para vuestros audífonos o vuestros auriculares de alta impedancia, ni nada por el estilo. Por lo que si queréis un apartado de audio brutal, o bien os tenéis que ir a una placa base superior, como puede ser la Taichi de la misma ASRock, o implementar una tarjeta de audio dedicada, que estas sí que suelen dar mayor calidad de sonido que la que proporcionan chips de audio como la que implementa esta ASRock. En el apartado de RAM encontramos, como de costumbre, 4 slots de memoria DIMM DDR5 que permiten la instalación de hasta 128 GB con frecuencias de más de 6800 MHz, siendo compatibles con los perfiles XMP 3.0. En este punto básicamente es como la gran mayoría de placas base y no implementa nada así excesivamente extra. Algo que sí hay que destacar y que no hemos visto hasta ahora en esta última generación es que los slots de la RAM DDR5 cuentan con un blindaje metálico para favorecer su durabilidad y ofrecer una mejor conectividad para que haya menos interferencias de red. Algo que, además de ser estético, porque efectivamente estéticamente es bastante más agradable que un slot de plástico, pues siempre nos da un plus de durabilidad. Y dicho todo esto, pasamos a el apartado estético o un repaso genérico a la placa base. Como hemos dicho, cuenta con un PCB en color negro que contrasta con el color aluminio o gris plateado de todos los disipadores, tanto de los M2 como el del chipset y los dos del VRM, así como los blindajes metálicos que encontramos en los dos PCI Express superiores y en la RAM. ¿Qué se consigue? Y creo que es algo que hemos dicho ya bastante en este canal, al mezclar el plata con el negro y además con algunos diseños en camuflaje ártico en la zona del disipador del chipset y también en la pequeña zona iluminada del VRM principal, pues es básicamente una placa base que combina a la perfección tanto en setups negros como en setups blancos, por lo que lo podemos utilizar en prácticamente cualquier chasis de PC, y si somos proclives a cambiar mucho de chasis de PC, pues obviamente es una muy buena elección, aunque yo personalmente lo veo más para un montaje blanco que para un negro, aunque al tener la PCB en color negro podría encajar. En lo referente a la retroiluminación encontramos un pequeño simbolito retroiluminado en el disipador principal del VRM, otro en la zona del chipset y también en los slots M2 de la zona inferior con un precioso underglow también en RGB. Todo esto lo podemos configurar como de costumbre desde el software de la placa y nos da un plus de estética a la placa base en general. Dicho todo esto, procedemos a probar la placa base con un 13700 y os dejamos los test sintéticos realizados en pantalla mientras vamos a la experiencia de usos y conclusiones. La ARROZ790 Steel Legend Wi-Fi es básicamente una actualización tecnológica de esta mítica serie de placas base y mantiene, por tanto, el diseño que ha otorgado el puesto que se merece a esta serie mítica de placas base dentro del mercado. En el apartado de alimentación del procesador no encontramos, o del VRM, no encontramos un despliegue tecnológico brutal en lo referente a la capacidad de alimentación, pero como hemos dicho, cumple de sobremanera para alimentar correctamente a un i9, por lo tanto, a no ser que seamos unos overclockers extremos, vamos a tener placa base más que de sobra.
y el apartado de audio es otro en el que cojea. Esto se compensa con un precio más comedido que las gamas super altas, como puede ser una Taichi, y además incorpora un apartado de almacenamiento de alto rendimiento brutal, PCI Express 5.0 para las gráficas, aunque las actuales no son capaces todavía de saturar el PCI Express 4.0, un apartado de conectividad sublime y suficientes puertos USB como para dar suficientes puertos a los más bestias en este sentido a la hora de utilizar USB de alto rendimiento, tanto generación 3 como 3.2 e incluso Type-C. Por todo esto otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de gaming a esta ASRock Z790 Steel Legend Wi-Fi y la recomendamos encarecidamente para todos aquellos usuarios que quieran darle un uso, podemos decir, de entusiasta sin llegar a zambullirnos en el overclock de los procesadores más bestias de Intel. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.